Bueno, el tema de esta mañana, de esta tarde, de esta noche, dependiendo en el horario que estén viendo este video, va a ser la revelación del misterio del Evangelio. Revelación del misterio del Evangelio. Y hoy vamos a comenzar en Efesios capítulo 3. Y si el Señor lo permite, vamos a cubrir los versículos del 1 al 21. ¿Lo tenemos todito? Así que bueno, vamos a orar. Amantísimo Dios eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora venimos delante del trono de la gracia nuevamente por los méritos de Cristo, Señor, a rogarte que ahora que tu palabra va a ser expuesta, Señor, tú ministres por medio de ella, no tomando en cuenta la debilidad del predicador, Señor, sino en el poder de tu Espíritu. Ministraré tanto a los que estamos aquí presentes, Señor, como los que están escuchando este mensaje después por medio del internet, Dios, y del video, Señor. Así que rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva por medio de tu palabra, redarguya, corrija, Señor, levante, cambie corazones, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Como dije, el tema de hoy es la revelación del misterio del Evangelio. Y estamos en Efesios 3, de los versículos del 1 al 21. Lo que yo voy a hacer, como es así tan largo, voy a ir leyendo y voy a irlo comentando y explicando. Dice capítulo 3, versículo 1, dice el apóstol Pablo: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles. Primeramente, veamos cómo comienza. Por esta causa. ¿Qué causa? Lo que él viene discutiendo desde el capítulo 2, que fue en la última prédica, versículo del 11 al 22, que fue lo que discutimos la semana pasada. O sea que nos deja claramente que nosotros, que antes estábamos lejos, es el mensaje, ahora somos conciudadanos de los santos, del pueblo, del único pueblo de Dios. O sea, antes estábamos lejos, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, ese vosotros somos nosotros los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, acuérdense que Dios exclusivamente había escogido la nación de Israel para revelarse. Dios no se le reveló a otras naciones como se le reveló a Israel. Solamente a Israel Dios se le reveló de una manera especial. Dios se reveló a todas las naciones por medio de la naturaleza. Por eso es que en Romanos 1 dice de que no tienen excusa. O sea, porque solamente mirar la obra de Dios hay que entender que existe un ser supremo. O sea, solamente mirando la naturaleza tenemos que entender. ¿Cómo vamos a entender que el sol, que la tierra que gira alrededor del sol, si se mueve tan solo un poquitito, nosotros o nos achicharramos o nos congelamos completamente? ¿Qué mantiene a la Tierra en esa órbita tan perfecta como decir las manecillas de un reloj? O sea, perfectamente. Solamente un ser inteligente, o sea, lo que se llama el diseño inteligente, que muchos científicos lo reconocen. Ahora, eso es suficiente para reconocer que existe un ser supremo, creador, que controla el universo, pero no es suficiente para llevarnos a la fe en Cristo para salvación. Eso es la revelación especial. La generación general es lo que vemos a través de la naturaleza. La revelación especial es la que vemos en la Escritura. En el pasado, Dios básicamente a la nación de Israel se les reveló especialmente por medio del Antiguo Testamento, por medio de los profetas. Los gentiles estaban prácticamente excluidos. La misión de Israel era, como pueblo de Dios, dar a conocer a ese Dios de Israel, en lo cual ellos fallaron y no lo cumplieron. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en el pasado ese privilegio que solamente, y es lo que vamos a ver ahora en esto de la revelación del misterio del Evangelio, mientras en ese tiempo nosotros los gentiles estábamos lejos, los paganos estábamos lejos, o sea, Dios los había dejado y sabía solamente, si es verdad que a Nínive le envió el profeta Jonás, son casos específicos, ¿no?
pero en general Dios se mantuvo solamente revelándose a la nación de Israel. Los gentiles estábamos prácticamente excluidos. Habían gentiles que sí, se habían vuelto al judaísmo. Eso es lo que vemos cuando nosotros vamos al libro de los Hechos y vemos que hablan del grupo de los temerosos de Dios. Y los prosélitos eran gentiles, los temerosos de Dios eran gentiles que creían en el Dios del Antiguo Testamento, en el Dios de la Biblia, pero no habían llegado a circuncidarse. ¿Ve? Entonces eran temerosos de Dios, pero no estaban de lleno en el judaísmo. Los prosélitos eran los que sí ya habían adoptado completamente la religión judía, creían en completamente, o sea, no solamente que creían en el Dios del Antiguo Testamento, sino que habían circuncidado y seguían todos los ritos. Eso es lo que vemos en el libro. Habían pequeñas excepciones, ¿no?, de gentiles, pero en general estábamos excluidos. Y eso es lo que vimos en el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared de intermedia de separación. Y ese fue el tema de la semana pasada. Todo esto son, Pablo viene discutiendo lo que son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Vimos la elección, vimos la predestinación, ¿no? Ahora estamos viendo que nos acercamos a formar parte del único pueblo. Y bueno, no voy a entrar en detalle porque bastante que lo detallé en el último mensaje, que espero que lo hayan visto todito, en el video que hice anterior a este, donde se explica en detalle, que somos un solo pueblo. Ya no hay dos pueblos, no es Israel y la iglesia, es un solo pueblo compuesto de judíos y gentiles, el cuerpo de Cristo. Mediante la cruz hizo un solo pueblo, no dos pueblos, un solo redil, un solo pastor. Ya ese privilegio que tenía Israel, esa revelación especial que era solamente de ellos, se acabó, porque ahora por medio del evangelio es para todos. Ya no es la pequeña nación de Israel la que tiene ese privilegio, sino que ese privilegio, esa revelación especial ahora ha sido hecha para todos por medio del evangelio. ¿Ve? Y Pablo dice en el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o sea, a nosotros los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Somos conciudadanos. ¿Pero de qué Israel? ¿Del Israel que está en la Jerusalén aquí terrenal? No, porque aquí ninguno tenemos ciudadanía de israelí, ¿no? Sino del Israel espiritual. Somos conciudadanos del Israel espiritual, que es el verdadero Israel de Dios. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y él termina el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Repito, todo esto lo explico en el detalle en el video anterior. Aquí, ese es el contexto en el que entonces Pablo dice, por esta causa, o sea, lo que somos ahora los gentiles, que estábamos lejos, ahora estamos cerca, que ahora somos conciudadanos de los santos, del pueblo, de los santos, y somos parte del único pueblo de Dios y del cuerpo de Cristo. Entonces él dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Y aquí nos vamos a detener un momento, porque Pablo, en el momento que Pablo escribió Efesios, Pablo se encontraba preso en Roma. Ahora, veamos, Pablo ve a Cristo como la causa primaria. Pablo ve a Cristo como la causa primaria de su encarcelamiento, reconociendo su soberanía y brincando las causas secundarias. ¿Cuáles eran las causas secundarias? Bueno, los judíos, los romanos que lo tenían preso. Eso fueron las causas secundarias. Esos fueron los que arrestaron a Pablo, ¿no? Y lo tenían preso eran los guardias romanos los que lo estaban vigilando, ¿no? Pero Pablo mira más allá. Y Pablo ve que en medio de todo eso es Cristo quien gobierna. Y si él está ahí es por Cristo.
Él sabía que Cristo le iba a llevar a Roma a predicar. Lo que él no se pensaba era el cómo. Y a veces nosotros pensamos o podemos estar en lo cierto en creer que Dios tiene un plan para nosotros en algo, pero a lo mejor ese plan que Dios tiene no es en la manera en que nosotros lo hemos planificado. Yo estoy seguro que Pablo no había planificado ir encadenado a Roma. Él probablemente planeaba ir como fue a los demás sitios, en libre, predicar primero en las sinagogas y después predicarle a los gentiles. Pero no, fue encadenado. Y eso nos deja claramente, eso nos deja claramente que Pablo estaba muy claro, y yo creo que es algo que tenemos que estar claro nosotros, que independientemente de la situación que nos encontremos ahora mismo, independientemente de las personas que nos causen el daño, que nos hagan tropezar o que nos pongan tropiezo al frente, independiente, sin quitar la responsabilidad de todo esto, es Dios el soberano que está por encima de ellos. ¿Se acuerdan cuando se me olvidó el nombre ahora, cuando David tuvo que abandonar el reino por el golpe de estado que le dio el hijo Simeí, no sé si era no me acuerdo, sí, Absalón fue el que le dio el golpe de estado, pero el hombre que le iba gritando asesino, asesino a David, y uno de los hombres de David dijo, ¿cómo se atreve este hombre a hablar así? O sea, déjame matar a este perro, ¿no? Y David dijo, no, déjalo, porque si él está haciendo eso es porque Dios lo está permitiendo, en otras palabras, o sea, sino Dios lo está mandando, ¿no? Y claro, en ese caso podemos ver, David vio más allá la mano de Dios, que si permitiendo eso, que estaba en control de eso. Y claro, también nosotros podemos ir más allá de lo que este hombre lo estaba acusando de asesino. Lo estaba acusando, ¿por qué? Por la muerte de Saúl, de lo cual David no era responsable, y de la familia de Saúl. Así que este hombre estaba calumniando hasta cierto modo a David. Entonces Dios lo permitió, pero a la misma vez, si vamos más allá, David sí asesinó al esposo de Betsabé. Entonces muchas veces Dios puede permitir que a nosotros nos ataquen injustamente por un motivo en específico, porque esa persona me está atacando. Vamos a poner que una persona me está atacando de que yo hablé a espaldas de ella y que yo actué así, y es una mentira, es una calumnia. Pero Dios puede permitir eso a la misma vez, porque tal vez de esa persona en específica yo no hablé a espaldas, pero de otros sí. Entonces una calumnia hasta cierta parte por parte de esa persona, pero Dios que lo sabe todo, o sea, a lo mejor siempre tenemos que mirar qué lección nos está dando. O sea, en el momento Dios puede permitir una situación y nosotros ser inocentes, humanamente hablando, de lo que se nos acusa o por lo que estamos pasando en ese momento. Pero no necesariamente de otras cosas. Y Dios puede utilizar a estas mismas personas para cumplir sus propósitos en nosotros. Yo sé que esto es más fácil, créanme que se lo digo por experiencia, es más fácil decirlo y enseñarlo que aplicárselo uno. Pero tenemos que verdaderamente descansar en el Señor y ver las cosas así. Pablo estaba preso, pero Pablo veía más allá. Él se consideraba prisionero de Cristo, porque Cristo era el que estaba en control. Vengan conmigo a Lamentaciones. Vengan conmigo a Lamentaciones, capítulo 3. Versículo del 37 y 39. Lamentaciones 3, 37 al 39. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Estoy en Lamentaciones 3, del 37 al 39. Repito, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hay cristianos, no estoy hablando de gente pagana, cristianos que creen que el Señor está sentado desde el cielo solamente mirando lo que pasa sin intervenir. Y si algo malo pasa es simplemente porque el diablo, porque los hombres perversos lo hicieron. Dios no quería que eso pasara, pero en otras palabras prácticamente se vio con las manos atadas y no pudo hacer nada. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la invención de muchas personas, pero no es el Dios bíblico.
Nada escapa fuera de la soberanía de Dios, absolutamente nada. Y es lo que vemos aquí. ¿Quién será que diga que sucedió? No, bueno, ok, es que Dios simplemente lo permitió. No, es que va más allá de permitirlo, es que Dios lo ha decretado que suceda así. Todo lo que a mí me ha pasado en estos últimos meses, sin quitar la responsabilidad de los responsables, fue porque Dios lo decretó así. Esto no quita la responsabilidad de los instrumentos. Esto no quita la responsabilidad de las causas secundarias. Pero a la final, la causa primaria es Dios. Ahora, Dios hace las cosas todo con un propósito. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir, que el propósito de Dios se cumpla en medio de las adversidades que estamos pasando. Que nos dé la gracia y la paciencia para poderlas soportar. Porque en nuestra carne nos desesperamos, nos deprimimos, nos caímos. Es que somos así. Me pasa a mí. Y le puede pasar a cualquiera. Y uno de los problemas que tenemos hoy con ciertos ministros es que ellos se quieren hacer más espirituales que todo el mundo y no se identifican con el pueblo. Y ellos predican de una manera como que ellos nunca pecan, que ellos nunca se deprimen, que ellos nunca fallan. Entonces el pueblo los oye a ellos simplemente señalando. Pero no, esto es para todos nosotros. El que predica la palabra tiene las mismas batallas, tiene la misma carne pecaminosa que los que la están escuchando. Y lo que esto causa es que muchas veces las personas en las iglesias, como yo expliqué hace la semana pasada o antipasada, cuando se les viene un pensamiento en la mente, cuando caen en algo, cuando tienen cierta pensamiento o idea, dicen, Dios mío, pero ¿cómo es posible? Se supone que yo soy cristiano, ¿cómo me pasa a mí esto? Pero claro, como oyen los líderes cristianos que parecen que caminan en una nube, pero si los líderes cristianos fueran como verdaderamente son los líderes bíblicos, como lo era Pablo, que Pablo reconocía que tenía una batalla continua con su carne. Pablo reconocía que el bien que él quería hacer no lo hacía, sino el mal que no quería hacer. O sea, un continuo batalla. Y esa es la vida del cristiano. Una continua batalla contra el pecado, una continua lucha y una continua vida con el continuo arrepentimiento. Fallamos, nos arrepentimos. Fallamos, nos arrepentimos. Fallamos, nos caemos, por la gracia de Dios nos levantamos. Esa es la realidad. Y Pablo reconocía, y volviendo otra aquí al versículo, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Cuando habla de lo malo no se está refiriendo al pecado, se refiere a lo que nosotros llamamos malo. Si viene un tornado aquí y se lleva todo esto aquí, ¿sucedió fuera del decreto de Dios? No. La causa secundaria fue el tornado, pero la causa primaria fue Dios. Siempre tenemos que ver las cosas así. Dios es quien controla todo. Todo, absolutamente todo. Ahora, la soberanía de Dios no se puede separar de sus atributos, de la misericordia, de la santidad, del amor y de su justicia. Así que Dios, cuando permite algo, por más horrible, por más que no le veamos sentido, Dios tiene un propósito. Y es lo que yo siempre le digo a la persona y trato de aplicarme a mí mismo. En medio de las circunstancias, Dios está en control. En medio de la enfermedad, Dios está en control. En medio de la tragedia, Dios está en control. En medio de las calumnias que levantan contra nosotros, Dios está en control. ¿Cuántas cosas nos han dicho en estos días de uno? Pues yo oro por misericordia primeramente, que Dios les conceda misericordia a las personas que están murmurando, inventando cosas contra uno. A la misma vez, si no se arrepienten, entonces Dios les aplicará justicia. Pero sobre todo que se cumpla el propósito de Dios, porque a lo mejor hay algo que Dios quiere que yo vea y que aprenda en medio de todo esto. Y aunque tal vez no, como dije, no soy culpable de lo que se me acusan, yo estoy seguro que no, pero probablemente soy culpable de otras cosas. Entonces Dios sigue siendo soberano y Dios sigue humillando a uno y Dios tiene un propósito en todo. Siempre recordemos eso. En uno de los proverbios, no me acuerdo, dice, cuando el prójimo hable mal de ti, o sea, no te enojes. Recuerda que muchas veces tú hablaste mal de otro. Entonces dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado.
Entonces, en vez de estar llorando yo por la situación que estoy pasando, que es lo primero la primera reacción de uno, lloremos por nuestro pecado de la misma manera, es lo que está diciendo aquí la Escritura. Pablo entendía esto. Pablo entendía que en Mateo 28, 18 el Señor había dicho: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En Hechos 9, vengan conmigo a Hechos 9, versículos 15. Hechos 9, versículos 15 y 16. Hechos 9, versículos 15 y 16. Aquí en la conversión de Pablo, ¿se acuerda? El Señor mandó a Ananías a que fuera quien buscara a Pablo cuando Pablo fue tumbado. No dice que fuera de un caballo, todo el mundo dice de un caballo, no dice pudo ser, pero no dice que fuera del caballo. Igual que la gente dice la manzana que comió Eva, no dice en ninguna parte que fuera una manzana, dice una fruta. Pero bueno, cuando Pablo, después que Pablo fue derribado, dejado ciego por el Señor, cuando él estaba, se disponía a perseguir la iglesia, en el versículo 13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, o sea, de Pablo, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Que es lo que vamos a ver aquí Pablo hablando del ministerio de los gentiles. Para llevar mi nombre a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque, versículo 16, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo tenía eso claro. Por eso Pablo puede decir, volviendo otra vez aquí a Efesios, Pablo puede decir: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Pablo no estaba cuestionando cuán fiel él había sido, cómo había dedicado toda su vida mayor a la predicación del evangelio, cuántos azotes había recibido, cuántos naufragios, cuánta hambre había pasado. Pablo no estaba diciendo: caramba, con todo esto que yo he hecho, Señor, por ti tu evangelio, y así me pagas ahora yo preso. No, Pablo lo tenía claro. Y es curioso que a veces uno escucha a cristianos decir: pero yo no entiendo, Señor, yo estoy más fiel que nunca, te estoy sirviendo y mira lo que ahora me viene. En inglés se dice why me, y unos responden why not. O sea, ¿por qué a mí y por qué no? O sea, Pablo lo tenía claro, y por eso Pablo podía decir: soy prisionero de Cristo. No de una manera negativa, no de una manera derrotada, sino entendiendo que Dios es soberano. Eso es otra cosa. Nosotros tenemos que enfrentar nuestras tribulaciones, nuestras angustias, sabiendo que Dios está en control, pero no de una manera fatalista o derrotada, sino descansando que el Señor tiene control de cada una de ellas y que tiene un propósito, aunque yo no lo vea en este momento. Que está en control, aunque a mí me parezca que son los perversos los que están en control, que este gobierno está a punto de meternos en una tercera guerra mundial, que por culpa de él tenemos la inflación que tenemos y todo esto, la masacre que está ocurriendo en Gaza, pero Dios está en control y Dios tiene un propósito en todo esto. Y Pablo lo veía así. Entonces, por eso él podía decir, y antes que alguien diga, bueno, ok, pero estamos hablando específicamente de Pablo. Fíjate que fue refiriéndose a Pablo quien el Señor dijo: yo le voy a demostrar cuánto tiene que padecer por mi nombre. Pero eso no se aplica a mí. Bueno, el mismo Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones, hablando a la iglesia, entremos al reino de Dios. El mismo Señor Jesucristo, a la gente que le gustan tanto reclamar las promesas bíblicas, pues hay una promesa que Él nos dio, que Él dice: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción.
Este cristianismo de muchos hoy en día que piensan de que no, que la vida cristiana es color de rosa, que no hay tropiezos, que no hay enfermedad. Dicho sea de paso, y no quiero, esto lo más breve lo voy a decir. Ayer yo estaba viendo un video de Gigi Ávila. Un hombre que yo creo, honestamente, un hombre que tenía una conducta en lo personal de santidad y eso yo creo que bastante irreprochable. Un hombre que dio buen testimonio. Pero, y aquí me van a disculpar hermanos pentecostales que me estén viendo, pero su enseñanza estaba bastante, por no decir completamente errada. Lo único que puedo decir que bueno, que él decía que la salvación es por medio de Jesucristo, eso sí. Pero este varón estaba, un video que yo estaba viendo de él ayer, que lo pusieron ahí en Facebook, donde él estaba diciendo que él no entendía, o sea, que él le preguntaba al Señor por qué habían tantos cristianos enfermos de enfermedades físicas. Y supuestamente el Señor le habló y le dijo, eso es porque no creen. Y él dice, pero si han creído en el Evangelio y tú los has bautizado con tu Espíritu Santo, ¿cómo que no creen? ¿Por qué siguen enfermos? Y que el Señor nuevamente porque allí Ávila supuestamente, igual que a muchos hermanos, supuestamente el Señor les habla directamente, no a través de la Biblia. Le dijo, y vean el error de estas supuestas revelaciones privadas, y le dijo, no, es que ellos no creen, porque tan pronto sienten un dolor, van corriendo hacia el médico, en vez de venir a mí, porque los médicos son para los impíos, no para la iglesia, porque la iglesia tiene a disposición la sanidad divina. Por eso te digo que no creen. ¿Sabe la irresponsabilidad de este comentario? Y no me gusta hablar de personas que han fallecido, en este caso Gigi falleció ya hace un tiempo, pero la irresponsabilidad y el daño. ¿Sabe cuántas personas de esa línea pentecostal no iban a los médicos porque decían que era falta de fe? Pues si tienen el líder diciéndole eso, que es falta de fe, ir al médico. Pero señores, ¿quién le dio la inteligencia a los médicos? Dios puede obrar sobrenaturalmente, pero no hay promesa de sanidad divina, eso no lo dice en ninguna parte. Y el texto ese de Isaías 53, que por su llaga fuimos sanados, léanlo en el contexto porque yo lo he explicado muchas veces y no lo voy a explicar ahora. Eso tiene cumplimiento cuando dice que por su llaga fuimos sanados, eso tiene el cumplimiento, Mateo lo cita en el ministerio, capítulo 8, si no me equivoco, de Mateo, en el ministerio terrenal de Jesucristo, cuando él iba sanando, que dice, cuando él, después que sanó a la suegra de Pedro y empezó a sanar a todos los que llenaran, y Mateo dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dice que ciertamente llevó nuestra enfermedad, dice, por su llegada fuimos sanados. Ahí es que tiene el cumplimiento. Los cristianos se enferman. Timoteo se enfermó. Pablo no le dijo, tiene falta de fe. No, le dijo, mira, toma un poco de vino por causa de tus molestias estomacales. A otro de los discípulos, a otro de los ayudantes, se me olvidó ahora el nombre, lo tuvo que dejar enfermo, el apóstol Pablo. No le dijo, no, imposible. O sea, lo que le quiero decir, mis hermanos, es que tenemos que tener todo, aún en las enfermedades, Dios está en control. El diablo no puede enfermar a nadie que Dios no se lo permita. Y a veces esas enfermedades vienen por consecuencia de nuestras maneras irresponsables de alimentarnos. Que por ahí tengo un video pendiente que todavía no lo he hecho, acerca de la glotonería. Porque muchos cristianos que si es templo del Espíritu Santo no puede tomar vino, que si aquel se marcó el templo del Espíritu Santo, pero pecan de glotones. Y el médico le dice, usted no puede comer esto porque tiene alta presión, no puede comer sal, y se jaltan de sal. Y no puede comer azúcar, ay no, pero me encanta el dulce. Y después van, pastor, hermano, oren por mí. No, que oren por usted. Póngase las pilas y respete y ejerza dominio propio y no se coma lo que no tienen que comer. O sea, pero ¿por qué traje todo esto? Me desvío un poco. ¿Por qué traje todo esto? Porque aún en medio de las enfermedades, Dios está en control. Tenemos que ver la mano de Dios en todo, en todos los aspectos de nuestra vida, sin evadir la responsabilidad de nosotros y sin evadir la responsabilidad de los que tal vez personas que nos causan el daño a nosotros. Pero siempre la causa primaria, quien gobierna todo, es Cristo. Amén. Seguimos entonces en el versículo, estamos en el versículo 1 nada más, ¿verdad? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo,
Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y aquí Pablo habla que por revelación, Dios directamente le reveló al apóstol Pablo este misterio. Un misterio es algo que no había sido revelado anteriormente. Ahora, tenemos que tener claro, hay mucha gente, cuando Pablo recibió esta revelación, Pablo, todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito completo. Dios todavía le daba revelación especial a estas personas, a los apóstoles, que fueron el fundamento, ¿no? Hoy en día Dios nos habla a través de la Escritura. La Biblia no es palabra muerta, como algunos dicen. La Biblia es la palabra de Dios, la espada de dos filos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo lo que necesitamos está en la Escritura. Todo. Y es un peligro. Todas las sectas que tenemos hoy en día se basan en nuevas revelaciones. Bueno, el disparate que yo le dije de este hermano Gigi Ávila, una revelación especial. Tenemos que tener mucho cuidado. Personas que se jaltan de comida por la noche, tienen una malísima indigestión durmiendo y después dicen que Dios le habló, Dios le dijo y cuánto disparate. Ahora, versículo 4, volviendo al 3, que por revelación me fue declarado el misterio como antes los he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio no se había dado a conocer. Venga conmigo a Primera de Pedro. A Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro 10. En adelante dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, o sea, a los profetas y a las personas de su tiempo, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que os han predicado, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, cuando los profetas, Isaías, que trajo esa descripción del sacrificio de Cristo en la cruz en Isaías 53, ellos no sabían el tiempo de ese cumplimiento. Y fíjate que dice que hablaban por el Espíritu de Cristo. Pero si Cristo todavía no había venido a la tierra. Pero es que Cristo es eterno. El Cristo es eterno, o sea, ahí vemos, eso fue antes de la encarnación. O sea, el Espíritu de Cristo, igual que decirle el Espíritu Santo, operaba en ellos. Así que vemos, y este misterio no había sido revelado para ellos. Y dice, ¿y cuál es ese misterio? Aquí mismo lo dice, versículo 6, volviendo a Efesios, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese era el misterio. En el antiguo Israel se creían que todas las promesas eran para ellos. Ellos sabían que al final toda la tierra iba a adorar, pero ellos no los veían. Ellos veían a los gentiles como humillados ante ellos. Era la percepción que tenían los judíos. Israel, al final todas las naciones se iban a doblegar ante ellos. ¿Ve? Por eso a una de las iglesias del Apocalipsis el Señor le dice, no, esta sinagoga de Satanás, ellos van a venir a postrarse ante ti. Eso era algo completamente, para un judío, una locura. Porque son los gentiles los que se van a postrar delante de nosotros. Pero aquí el misterio que ha sido revelado por medio del Evangelio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo
cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo, la cual fue dada a Abraham. En Cristo Jesús por medio del Evangelio. Caemos otra vez, nuevamente, un solo cuerpo, un solo pueblo de Dios. No es la iglesia e Israel terrenal, no es el Israel espiritual que es la iglesia compuesto de gentiles y del remanente judío. Pablo explica más adelante en Romanos, si los gentiles llegasen a ser como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Un remanente escogido por gracia. Y ese remanente escogido junto con los gentiles escogidos son los que forman el verdadero Israel de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, donde todos somos conciudadanos y coherederos de la misma promesa hecha a Abraham. Seguimos en el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don, por el favor inmerecido, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación. Vea cómo Pablo veía su ministerio. Según el don, algo favor inmerecido. Y según la operación de qué? De mi elocuencia, de mi conocimiento. No, de su poder. A mí, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos, que los apóstoles, de los santos. Miren la humildad de Pablo, miren qué diferencia hoy en día, que algunos líderes cristianos miran por encima del hombro y se creen que están aquí y no pueden tratar con el pueblo, andan con guardaespaldas y no. Mire, Pablo dice, yo a mí, o sea, Pablo se asombra. Este ministerio me fue dado a mí, que soy menos que el más pequeño, no de los apóstoles, de los santos. Pablo estaba consciente de quién era él. Pablo estaba consciente de su pecado. Y nosotros tenemos que estar. No hay cabida. Se nos acusa. Ustedes los calvinistas, los reformados, ustedes se creen los escogidos, mejores que nadie. No. Todo lo contrario. Fuimos escogidos por la pura gracia. Estamos conscientes de nuestro pecado. No somos mejor que nadie. Simplemente por la pura gracia de Dios. Si yo estoy predicando aquí la palabra de Dios hoy en día es por su pura gracia. No es por mi intelecto, no es por mi gran sabiduría, no es porque yo aplique mejor que todo el mundo lo que dice la Escritura. No, pura gracia. Eso siempre va a evitar a nosotros a mirar a cualquiera por encima del hombro. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No tienen descripción las riquezas que tenemos en Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dios, el creador de todas las cosas, es el que tiene el control de todas las cosas. Si nosotros creemos en la evolución, si creemos que todo es producto de la casualidad, nuestra fe no está basada en la Biblia. ¿Cómo vamos a creer en un Dios que controla todo si Él no fue el creador? Si todo es producto del chance o de la suerte. Por eso es que cuando yo prediqué acerca de los primeros capítulos de Génesis, es que es la espina dorsal prácticamente del Evangelio. No creer literalmente en que Dios creó los cielos y la tierra y todo como lo explica en Génesis, es desechar el Evangelio. Porque todo el Evangelio se basa en un Dios soberano, en el Dios creador. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Lo que era la misión del antiguo Israel, ahora es la misión de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Oiga bien, el propósito eterno, el evangelio, la iglesia no es un plan B. No fue que Dios se tuvo que sacar de la manga porque Israel rechazó a Cristo. Bueno, pues ahora me voy a formar otro pueblo. No, era el plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo estaba apartado para esto.
No es que, ay, me rechazó el pueblo de Israel, pues entonces, aquí invento yo, gentiles. No, eso no fue así. Fue el plan eterno en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esa es la seguridad, la seguridad que tenemos y el acceso a Él por medio de la fe en Cristo, no por medio de mis propias buenas obras, no por medio de mi fidelidad. Pero es que es que yo soy tan infiel, es que yo fallo tanto que yo no me atrevo a acercarme a Cristo, yo no me atrevo a ir a Él. No, pues esto es lo que dice, en quien tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Él, independientemente, y esto no es licencia para pecar, pero independientemente de nuestras caídas, independientemente de nuestra infidelidad, independientemente de nuestra debilidad y muchas veces, a veces hasta incredulidad, por medio de Cristo, de la fe en Él, tenemos acceso. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Se podía decir, tal vez algunos de los hermanos aquí en Efesios podían desfallecer un poco al ver la situación de Pablo. Wow, pero si Pablo, que es el hombre de Dios, mira la situación que está, ¿cómo es posible? Y a lo mejor estaban algunos desanimados y desalentados, como nos puede pasar a nosotros. Pero él le dice, no desmayé a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y aquí versículo 14 retorna otra vez lo del versículo 1. Por esta causa, como dice aquí el comentario que tengo en la Biblia de Estudio Teológico, dice, Pablo había interrumpido el hilo de su pensamiento, así que repite esta frase para indicar que retoma su argumento original. Doblo, o sea, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. No para que os dé carro nuevo, no para que os dé casa nueva, no para que tengan mucho dinero, para que os dé conforme a su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Mire por lo que Pablo estaba orando, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Qué triste que hoy en día mucho del llamado pueblo evangélico ignora. El analfabetismo bíblico es tremendo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Que Dios en su gracia nos ayude a entender esto. Que Dios en su gracia nos ayude a entender esto. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por esas riquezas en Cristo que nos has dado, Padre Santo. Ahora te pedimos, mi Dios, mi Señor y mi Salvador, que podamos comprender esto y que los que están escuchando esta grabación lo puedan entender de igual manera, que puedan entender que tienen pleno acceso a Cristo, no basado en sus obras, no basados en nada de ello, sino por medio de la fe, que si vienen a fe en Cristo y ponen su completa confianza en ti, Señor, van a tener este mismo acceso y estas mismas bendiciones y esta misma salvación. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ay, caramba, se nos fueron los hermanos sin participar de la... ¿Ah?